Materia Evangelismo en la Misión Integral, clase 6, Discipulando al Hermano, audio 2, Discipulado, tarea. Recuerde imprimir la guía de estudio, completar mientras lo escucha y también tener la Biblia para cotejar cada uno de los versículos que vamos a estar compartiendo. En esta clase dejaremos en claro que el discipulado integral incluye una tarea de padre, de profesor y de pastor, estableciendo preceptos, enseñando principios y edificando personas, teniendo siempre un corazón maternal, ministerial y misional. En el discipulado, la relación con el discípulo tiene que ver con su crecimiento. También tiene que ver con las circunstancias que le rodean y la personalidad del discípulo. Hay etapas y procesos que son dinámicos de interacción, donde en el discipulado hay un rol de padre, luego un rol de profesor y por último un rol de pastor. Vamos a mirar estos roles, todos importantes para la integralidad de la tarea. Comenzamos con el discipulado rol de padre. Allí hay varios versículos. Le animo a buscarlo en la Biblia, cotejar, leer bien cada uno de ellos y hacer anotaciones para extraer también sus propias conclusiones. Como hemos compartido anteriormente, hay tres entornos en el discipulado: el Espíritu Santo, la Iglesia y el discipulado personal. En estos tres encontramos la misma necesidad, la necesidad de establecer preceptos. Y esto se hace así como un padre obra con su hijo cuando es pequeño y actúa y establece preceptos claros. Esto sí, esto no, esto lo permito, aquello puedes hacer. A través del libro de los Hechos vemos, por ejemplo, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le prohíbe a Pablo y a su equipo hablar en Asia y no permite, por ejemplo, que lo haga en Bitinia. En otro momento el Espíritu Santo le manda a Felipe que se acerque a un carro donde va un etíope, y en otra ocasión a Ananías y Zafira los disciplinó de tal manera que ellos cayeron muertos por mentir y tentar al Espíritu Santo. Y muchos también en la iglesia allí en Corinto, dice la Biblia que habían sido disciplinados por el Espíritu Santo, que estaban enfermos, debilitados, incluso algunos habían muerto. Pero además, no solo el Espíritu Santo establecía preceptos, sino que la iglesia, a través de sus pastores y ancianos, hace lo mismo y lo hace a través de la disciplina. Lo vemos en 1 Corintios 5, por ejemplo, cuando hay un caso de inmoralidad dentro de la congregación, y luego en 2 Corintios vemos que esa misma persona es restaurada. Pero además nos encontramos con en tercer lugar, el discipulado personal, y allí también está el rol de padre. Hay cosas en las que tenemos que intervenir de esa manera. Pablo lo hizo con sus discípulos. Por ejemplo, a Timoteo lo dejó en Troas para que mandase a no enseñar doctrinas erróneas. Marcó el camino, qué hacer, qué no hacer. Le impuso a este mismo discípulo la necesidad de predicar a tiempo y fuera de tiempo. La actitud con la que debemos ejercer el rol de padre tiene que realizarse con un corazón maternal. A los tesalonicenses, Pablo les decía: he sido como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tanto, tanto era este afecto que, según Pablo, él hubiera querido dar su propia vida por ellos. Y su trato con ellos era de exhortación y de consolación, así como un padre establece preceptos para con su hijo. En segundo lugar, encontramos en el discipulado otro rol, el rol de profesor. Nuevamente hay distintos versículos que te animamos a desenredar, a descubrir, a discernir uno por uno. En este papel del rol de profesor debemos estar enseñando principios. Ya no solo establecemos preceptos, sino que aquí enseñamos principios. Cuando un niño crece,
y llega a la adolescencia, comienza a recibir menos preceptos y a manejarse más por principios, por la enseñanza. El Espíritu Santo, por ejemplo, el Espíritu Santo ejerce su ministerio de discipulado enseñando y redarguyendo de pecado, justicia y juicio. Jesús les anticipó a los discípulos que el Espíritu les enseñaría las cosas del presente, les recordaría el pasado y revelaría el porvenir. La herramienta que usa para realizar esta tarea es la palabra de Dios. Esta es inspirada por Dios y es útil para establecer estos principios al enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Pero además, no solo el Espíritu Santo enseña principios en su rol de profesor, sino la Iglesia. La Iglesia, a través de los dones que Dios ha repartido, debe enseñar y edificar el cuerpo de Cristo. Recordemos que lo que nos enseña allí Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Dios ha establecido en la Iglesia talentos, dones y ministros para la obra del ministerio. Esto es, lo recordamos, lo reiteramos, lo afirmamos, el ministerio de la reconciliación. Y de manera personal, otra de las áreas del rol de profesor, de manera personal, debemos ponernos al lado del otro para enseñarles con las escrituras cuál es el camino correcto. De esta forma lo hacía, por ejemplo, Priscila y Aquila cuando estuvo con Apolo. ¿Recuerdas? Este fogoso predicador enseñaba, pero él necesitaba que le orientasen en la doctrina de Cristo. Y justamente Priscila y Aquila le llamaron aparte y le expusieron mejor, dice la Biblia, y claramente el camino. O si no, otro de los ejemplos es Bernabé con Pablo. Esto es lo que hizo Bernabé. Bernabé lo buscó a Pablo y lo entrenó en una etapa, en un periodo de su ministerio. Y otra de las formas en las que vemos ejemplificado en la Biblia es Pablo con sus discípulos Timoteo y Tito. Pablo a ellos les enseñó y les delegó tareas para realizar. Y todo esto siempre con un criterio ministerial, con un criterio ministerial, o sea, enfocado en la obra del ministerio para edificar el cuerpo de Cristo. Y en tercer lugar, encontramos el tercer rol, el rol de pastor. Nuevamente, te animo a leer cada uno de los versículos que están allí indicados en tu guía para extraer más enseñanza. Ahora llega esta faceta, la faceta del pastor. Aquí ya no se trata de establecer preceptos como un padre dando indicaciones. Tampoco se trata de enseñar solo principios como un profesor, sino aquí estamos edificando personas, edificando personas. Este es el enfoque pastoral. Y en este enfoque pastoral, como en los anteriores, tenemos al Espíritu Santo, a la Iglesia y también el trabajo personal. El Espíritu Santo es conocido como el consolador. Consolador, la palabra allí es paracleto. Es uno que está al lado con la misión de aconsejar, de defender, de interceder. De hecho, en Romanos nos dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Además, dice allí que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En segundo lugar está la Iglesia, en su rol de pastoreo por medio de ancianos y pastores, debe realizar esta tarea tan importante. ¿Por qué? Porque hay lobos que se disfrazan de ovejas. Qué importante es esta tarea de discipulado pastoral, sabiendo que los ancianos y que los pastores velan por nosotros y que oran e interceden por el rebaño. Pero además hay necesidad de desarrollarlo, de desarrollar el rol de pastor de manera personal. ¿Cómo? Animando, riendo con ellos, llorando, modelando, acompañando, enviando
actuando en la vida del discípulo siempre con una conexión misional. Esto es muy importante, una conexión misional, porque el discípulo tiene que cumplir con la misión. Él tiene que multiplicarse. Tal vez si leyéramos un extracto de la vida del apóstol Pablo, podríamos medir lo que significa el discipulado personal asumiendo el rol de pastor. Te animo a leer Hechos capítulo 20, versículos 31 al 38 y allí descubrir hasta qué punto estaba esta conexión misional incorporado en Pablo. Entonces, recordamos, el discipulado integral incluye una tarea de pastor, de profesor y de pastor, incluye una tarea de padre, de profesor y de pastor, estableciendo preceptos, enseñando principios y edificando personas, teniendo un corazón maternal, un criterio ministerial y una conexión misional.